Buenos días o tardes, profesor Franklin Coyo. Nosotros somos sus estudiantes María Hernández, Krishna Lizama, Carla López y Enzo Herrera del ramo Historia Contemporánea de la sección 42. Y en este video analizaremos las principales contradicciones internas de la Unión Soviética que explican su colapso entre 1989 y 1991. Para ello, utilizaremos las películas La muerte de Stalin, El cuervo blanco y La sombra del pasado, las cuales nos permiten observar aspectos políticos, sociales y culturales del sistema soviético. Nuestro objetivo es demostrar que la disolución de las URSS no se explica solo por factores externos, sino principalmente por contradicciones internas acumuladas durante décadas. Esta crisis se intensifica a fines de los años 80, con las reformas de Gorbachov como la perestroika y la glasnost, que buscaban modernizar el sistema pero evidenciaron sus debilidades. Con esto buscamos responder cuáles fueron las contradicciones internas que llevaron al colapso de las URSS. Una primera contradicción es la estructura política altamente centralizada y controlada por el Partido Comunista. Esto se evidencia en la película La muerte de Stalin, donde tras la muerte del líder se produce una lucha interna por el poder entre los miembros del gobierno, sin priorizar la estabilidad del país. Aquello demuestra que el sistema no se sostenía en instituciones sólidas, sino en liderazgos individuales, y aunque la Unión Soviética se presentaba como un sistema colectivo, en la práctica dependía de figuras autoritarias. Además, el uso del miedo y la represión permitían mantener el control, pero también generaba una gran fragilidad, ya que no existían mecanismos claros de sucesión ni estabilidad institucional. El impacto de estas decisiones se refleja cuando Beria finalmente es ejecutado por traición y cargos adicionales, mostrando cómo estas disputas internas se resolvían eliminando a los rivales. Al igual que civiles quienes buscaban alzar la voz también eran ejecutados. Una segunda contradicción importante se observa en el ámbito social y cultural del sistema soviético. En El cuervo blanco se muestra cómo el Estado promueve el arte, especialmente en disciplinas como el ballet, pero al mismo tiempo controla estrictamente la vida de los individuos, por lo que no es completamente libre, sino que es utilizado como una herramienta ideológica del Estado. Los artistas representan al sistema, no a sí mismos. El protagonista experimenta esta contradicción de forma directa cuando entra en contacto con Occidente, donde observa mayores niveles de libertad personal, artística y social. Este contraste genera un conflicto interno profundo que finalmente lo lleva a romper con el sistema soviético. Desde una perspectiva histórica, esto refleja una tensión estructural. Mientras la Unión Soviética buscaba proyectar una imagen de desarrollo cultural y superioridad frente al Occidente, al mismo tiempo restringía la autonomía individual y la libre expresión. Además, la vigilancia constante sobre la población, junto con la limitación de decisiones personales, generaba frustración, desconfianza y un creciente distanciamiento entre el Estado y la sociedad. Continuando con lo que menciona mi compañera, me gustaría decir una contradicción ideológica, y es una tercera contradicción fundamental. Es la diferencia entre el discurso oficial del Estado soviético y la realidad vivida por la población. En La sombra del pasado se evidencia cómo el sistema utiliza el arte y la cultura como instrumentos ideológicos, limitando la libertad de expresión y controlando incluso la memoria histórica. Aunque el Estado siempre afirmaba representar al pueblo, en la práctica restringía el pensamiento crítico, la creación artística y la libertad individual. Y esto demuestra una contradicción estructural, un sistema que se presenta como igualitario y liberador, pero que se opera mediante censura, vigilancia y control social. Elementos en común. Si analizamos las tres películas en conjunto, podemos identificar elementos en común muy claros. En primer lugar, todas muestran un sistema basado en el control del Estado sobre la sociedad, ya sea a nivel político, cultural o personal. En segundo lugar, se observa una constante vigilancia sobre los individuos, lo que genera miedo, autocensura y desconfianza. Y en tercer lugar,
todas evidencian la falta de libertades reales a pesar del discurso oficial de igualdad y progreso. Estos elementos en común permiten comprender que las contradicciones de la Unión Soviética no eran casos aislados, sino características estructurales del sistema. Para concluir, a partir del análisis realizado, es posible problematizar el colapso de la Unión Soviética entre 1989 y 1991 como un proceso principalmente interno, más que como una consecuencia exclusiva de las presiones externas. Por un lado, el sistema político dependía de estructuras altamente centralizadas y liderazgos fuertes, lo que generaba inestabilidad cada vez que se producían cambios en el poder. Por otro lado, existía una profunda contradicción entre el discurso oficial de igualdad, desarrollo cultural y progreso, y una realidad marcada por la censura, la vigilancia y la limitación de libertades individuales. Estas tensiones se hicieron aún más visibles en el contexto de las reformas de Gorbachov, como la perestroika y la glasnost, las cuales intentaron modernizar el sistema, pero terminaron exponiendo sus debilidades estructurales. En conjunto, estas contradicciones muestran que la Unión Soviética colapsó principalmente desde dentro, al volverse incapaz de sostener un sistema rígido frente a una sociedad que exigía transformaciones profundas.